Este video nos ayuda a entender quiénes somos, la iglesia. Y en realidad pues es un video ilustrativo para el sermón del día de hoy, recordando de que, por ejemplo, esta iglesia que es imparable, como es el tema de la serie, ¿verdad? Imparable, nunca va a parar, va a seguir. Y lo bonito de todo eso que nosotros la conocemos ahora tal como es, y conocemos que la iglesia de Jesucristo anda en todo el mundo. Pero hemos aprendido en estas últimas semanas a través de esta serie de cómo fue que comenzó la iglesia, cómo fue su formación, cómo fue que creció y empezó, ¿verdad? En los domingos pasados, hace 2 domingos, fue el día de Pentecostés y estuvimos aprendiendo acerca de cómo el Espíritu Santo de Dios descendió y posó sobre los 12 discípulos lenguas como de fuego, dice, y que ellos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en diferentes idiomas, y que dice que en ese día habían de muchos pueblos, de muchas naciones, y todos escucharon las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Entonces, ese es el comienzo de la iglesia, cuando Jesucristo promete que va a venir el Espíritu Santo de Dios, y es el que actúa hasta el día de hoy en cada uno de nosotros, y es el que continúa añadiendo a la iglesia todo aquel que tiene que ser salvo. Después de esto, tuvimos la semana pasada también acerca de qué fue lo que pasó cuando ellos recibieron ese poder, ¿verdad? Porque se recuerdan que decían, recibirán poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ese día dice que pasó algo sobrenatural, porque cuando ellos reciben el Espíritu Santo, después de que aquellos 12 discípulos estaban escondidos con miedo acerca de que los andaban buscando para matarlos, igual como mataron a Jesús, por medio de ese poder que recibieron del Espíritu Santo, tuvieron el valor de salir. Y dice que Pedro se levanta y comienza a predicar, y en ese día se convirtieron 3,000. ¿Se puede imaginar el poder del Espíritu Santo que cayó sobre ellos? Que Pedro se levanta a predicar y a decirles que eran culpables de lo que le había pasado a Jesucristo por la muerte de Jesucristo, y dice que 3,000 personas creyeron y se hicieron a Cristo, se volvieron a Cristo, y ahí comienza la iglesia. Ahí fue cuando comienza a fundar la iglesia por primera vez y comienza a crecer. Pero para que esto crezca, también ese poder que recibieron los discípulos les daba poder para poder hacer las cosas, para hablar con la verdad, de ser cristocéntricos y no salirse del mensaje de salvación, ni salirse del mensaje de perdón que Jesucristo les había enseñado. Ellos convivieron con Jesucristo 3 maravillosos años donde aprendieron todas las cosas que Jesucristo les enseñó. Y ellos comienzan a salir a predicar de todo lo que habían vivido y que habían visto sus ojos. El día de hoy, el tema para este día es la familia de Dios. La familia de Dios tiene que demostrar frutos como unidad, como devoción, como generosidad. Entonces, si recordamos la lectura que leyó nuestro hermano en la primera lectura, es algo muy bonita la primera lectura, donde dice, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se unían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta qué fue lo que pasó? Una transformación de unidad. La semana pasada hablamos de la coinonía. Coinonía quiere decir unidad. Ellos todo lo tenían en común. Se juntaron todos, hacían las cosas correctamente, y de hecho pues nadie se decía que tenía más que otro,
porque todo lo compartían para que todos fueran iguales. El problema en sí es ahora qué está pasando con la iglesia. Porque parece que en muchos años lo que se ha visto es de que la iglesia se está dividiendo. Que comienzan a hacerse grupitos por separados en las iglesias. Y en vez de tener todo en común y ayudarse uno con otro, se tienen envidia uno con otro. Se ponen el pie para tropezar uno con otro. Y nosotros también recibimos ese mismo espíritu que recibieron los discípulos. Nosotros también oímos del evangelio las palabras que hablaron los discípulos. Y quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que caminar de acuerdo a lo que Jesús quería que fuera su iglesia. La iglesia como organización tiene muchos planes, muchos proyectos sin salirse de la verdad de Cristo. Hay tantas cosas que podemos hacer como iglesia y hacer que la iglesia crezca. Porque aquí en la lectura leímos de que dice que ellos compartían todo, hablaban de las verdades, partían el pan y se comían, es la Santa Cena, la comunión, y tenían una buena amistad todos. Y que todos los días, dice que Jesús iba añadiendo a la iglesia todo aquel que tenía que ser salvo. Si nosotros continuáramos siendo unidos, teniendo devoción y siendo generosos unos con otros, tendríamos que ver cada día gente añadiéndose a la iglesia. Es lo que tendrían que ver nuestros ojos. Cuando escribía esta parte del sermón, venía a mi mente la vida de las pandillas. Usted sabe que ellos son bien organizados, porque ellos crecen en número, porque ellos crecen en cantidad, porque ellos ofrecen algo que la iglesia se le está olvidando ofrecer: ser familia. Es por eso que es necesario que nosotros traigamos a nuestros hijos a la iglesia, a nuestros jóvenes a la iglesia, porque si no allá afuera alguien más le va a ofrecer algo diferente y que están creciendo y se están expandiendo. Si ellos no son creyentes y trabajan como creyentes, entonces ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Estamos dejando de ser familia? ¿Estamos dejando de ser unidos? ¿Estamos dejando de saber y enseñarles a nuestros hijos que somos uno en Cristo? Así que este día, hermanos, nos reunimos aquí para mirar hacia el principio del movimiento cristiano, que se conoce como la iglesia primitiva, que fue nacida por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En los primeros capítulos de Hechos vemos el nacimiento de la iglesia tras el descenso del Espíritu Santo en ese día llamado Pentecostés. Lo que sigue es una descripción de una comunidad transformada, viva, poderosa y activa, llamada iglesia. Estos primeros creyentes no tenían un templo grande, no tenían una estructura organizada, ni grandes presupuestos, pero sí tenían algo que transformó la iglesia en el mundo. Tenían una vida comunitaria, llena del Espíritu Santo, centrada en Cristo Jesús y marcada por el amor y la unidad unos con otros. Y eso hacía sentir bien a los demás. Eso hacía sentir a cada persona nueva que vive de Jesucristo, que decía: aquí es donde pertenezco, necesito un grupo de gente como estas, necesito una familia. Y cada día la iglesia crecía y crecía y crecía.
Eso fue el principio de la iglesia primitiva. Hoy vamos a ver 3 características que definían esta iglesia viva. Número 1, devoción espiritual. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso tenían en común. La primera marca de una iglesia viva es tener devoción. Devoción en Jesucristo, en el Dios creador de todas las cosas. No era una fe superficial o emoción dominical, que uno viene y escucha algo bonito, sale emocionado y el otro día se lo olvidó. Era una vida totalmente entregada al servicio a Jesucristo. El verbo perseveraban nos habla de constancia, disciplina, fidelidad, y era diaria, no de vez en cuando. Tener disciplina, constancia y fidelidad quiere decir que necesitamos tener todo eso todos los días de nuestra vida. Confiar en Dios sobre todas las cosas. Sabiendo aunque los señales y todas las cosas estén apuntando para otro lado, nosotros seguimos caminando con fe, porque Dios tiene algo preparado para uno y no nos va a hacer llegar por ese camino que mucha gente apunta que tenemos que seguir. Dios tiene para sus hijos, para los creyentes, cosas nuevas todos los días y no nos va a dejar que nadie nos arrebate de sus manos. Hay 4 pilares que sostenían esa devoción. Seguían, dice la Escritura, la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Lo que los apóstoles enseñaban. Por eso los apóstoles eran los fundamentos principales, porque ellos eran los que tenían que enseñar a la gente, a los nuevos creyentes. ¿Y qué es lo que enseñaban? Todas las verdades de Jesucristo. Todo lo que pasó antes de su muerte y resurrección, ellos la vivieron. Vieron cómo Jesús alimentó a la gente. Vieron cómo Jesús sanó a los enfermos. Vieron cómo Jesús hizo caminar a los paralíticos. Cómo limpió a los leprosos. Cómo les dio la vista a los ciegos. Ellos sabían y confiaban tanto en este Jesús que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, que podía cambiar la vida de cualquier ser humano. Y también sabían que Jesús les decía que iba a llegar el momento donde tenía que ser entregado, escupido, golpeado, crucificado y muerto. Pero les decía, no teman, porque al tercer día resucitaré. Tal vez eso era algo incómodo para los apóstoles, porque ellos amaban tanto a Jesús y no quería que nada de eso les pasara. Pero sin embargo, ellos cuando observaron lo que pasó, que sí pasó como Jesucristo dijo, llegaron y vieron que a Jesús lo crucificaron y que murió, y de temor se fueron a esconder a una casa. Por eso que cuando Jesucristo está en la cruz no están los discípulos, únicamente Juan, el discípulo amado. Muchas veces la gente dice, ¿qué discípulos tan cobardes se fueron a esconder? Sí y no, porque también Jesús le había dicho que se fueran a ese lugar y que no salieran de ahí hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban confiando en algo que Jesús les había dicho, pero tenían miedo de que llegaran y los encontraran y también los mataran. Pero sin embargo ellos estuvieron atentos a lo que Jesús dijo y fueron obedientes. No salgamos de aquí, perseveremos en la oración, partamos el pan aquí, porque la promesa del Espíritu Santo va a llegar. Y llegó, tal y como Jesucristo les había dicho. Y al ver ellos todas esas verdades de Jesucristo, salieron a predicar. Ya no tenían temor si los mataban, porque sabían que Jesucristo también les había prometido que ellos iban a resucitar. La misma promesa que nos hace a nosotros, que cuando Él venga otra vez,
Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire y estaremos con Él para siempre. Ya la muerte ya no tenía poder sobre los apóstoles, porque ellos sabían, no importa, yo predico lo que Jesús enseñó, yo enseño lo que vi, yo enseño lo que Él nos contó y somos testigos de su muerte y resurrección. Y ya no los podía detener nadie. Por eso esta serie se llama Imparable, porque nadie nos va a detener. Ellos no buscaban entretenimiento, sino que buscaban la verdad. La enseñanza de los apóstoles centrada en Jesús moldeaba sus vidas. Ellos hacían exactamente lo que Jesucristo les había enseñado a hacer. Ellos no hacían nada nuevo, sino que todo lo que Jesucristo les dijo que hicieran. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros comprometidos con la palabra de Dios? ¿O buscamos lo que a nosotros nos gusta nomás? ¿Venimos a la iglesia a buscar del mensaje de Dios o solo a entretenernos o solo cumplir como un domingo cualquiera? Porque no estamos llamados a eso. Estamos llamados a venir con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras dificultades a la iglesia, a poner todo eso en las manos de Jesús y escuchar su palabra sanadora que nos alienta y nos da las fuerzas para empezar una nueva semana con todas las fuerzas que Cristo nos puede dar. Y el otro domingo venimos otra vez llenos de cargas. Venimos a celebrar del pan y el vino, su cuerpo y su sangre, que nos ofrece el perdón completo de nuestros pecados. Y eso es crear nuevas fuerzas, llenar baterías para empezar una buena semana de la mano de Dios. Eso es la iglesia. El otro punto que ellos tenían en común era la comunión. Vivían en verdadera hermandad. No eran solo conocidos de iglesia, eran familia. Se acompañaban en el gozo y se acompañaban en las tristezas. Esa comunión, esa unión que ellos tenían, si alguien estaba feliz, todos se gozaban y todos eran felices. Si alguien estaba preocupado, todos se preocupaban. Y eso hace que los demás encuentren un apoyo moral, un apoyo físico y un apoyo espiritual. Por eso es necesario que nosotros como iglesia seamos unidos, que platiquemos unos con otros qué es lo que estamos pasando, qué estamos sintiendo, para encontrar consuelo, no solo en Dios, sino en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Necesitamos ser iglesia y tener comunión unos con otros. El otro punto dice que partían el pan unos con otros. Participaban regularmente de la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Esto no era un rito vacío, era una adoración viva. El participar del cuerpo y la sangre de Cristo es adoración viva, porque no comemos solo pan y vino, sino que Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y si Él lo dijo, así es. ¿Cómo pasa? No sabemos. No sabemos, pero así es. Jesucristo también dijo, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo pasa? No sabemos. Pero aquí está Jesús, porque habemos más de 2 reunidos. Y la Biblia dice, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. De esa misma manera, si Él dijo que es mi cuerpo y es mi sangre, así es. Y nosotros lo creemos por fe. También la otra cosa que tenían en común era, pasaban orando, todos juntos. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. No confiaban en su habilidad, sino en la presencia de Dios mismo. Todo lo ponían en las manos de Dios, todo lo oraban a Dios. Y Dios contestaba sus oraciones. Si nosotros queremos una iglesia, como esa iglesia del tiempo de los hechos, debemos comenzar una vida de devoción, perseveranza, de confianza, de fe y de oración. Necesitamos
de Dios. Necesitamos del consejo de Él. Necesitamos de su presencia. Necesitamos que Él esté en cada decisión que nosotros tomamos, en cada paso que nosotros demos. Necesitamos que Él esté con nosotros. Pero necesitamos buscarlo. Necesitamos de Él. Él es nuestro Padre. A mí mis hijos me llaman por cualquier cosa y ahí estoy yo. Me gusta ser papá. Y cada vez que yo actúo de esa manera, regreso a casa y le digo, gracias papá por enseñarme eso. Gracias por darme la bendición, el privilegio de ser padre, porque tú me enseñas a ser padre, porque tú tienes ese cuidado conmigo. Tú siempre estás a mi lado en cualquier decisión y yo aprendo de ti. Si cada uno de nosotros aprendemos de Jesús y hacemos lo que Él dice que hagamos, vamos a caminar con Él y vamos a ver diferencia. Vamos a ver familia unida. Vamos a ver iglesia unida. Pienso que es un momento de que tenemos que recapacitar. En el punto número 2 dice, la iglesia es unida. El libro de Hechos 2, 44 al 46 dice, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el capítulo 4, verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una misma alma. Y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y las repartían. Imagínense qué iglesia más bonita. No quiere decir que nosotros ahora vamos a ir a vender nuestras cosas y traerlo. No está diciendo eso. Pero sí nos está enfocando de una iglesia que así empezó. Una iglesia que tenía generosidad, que era generosa. Ahora en esos tiempos nosotros no vamos a andar, no, yo tengo casas, tengo carro, lo voy a vender, lo traigo, no lo vamos a hacer. Pero lo que nos pide Dios, sí, sean generosos. Generosos y venir a la iglesia, depositar su ofrenda, su diezmo, generosamente. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe trabajando y podamos ser uno y que Él va a añadir a la iglesia todos los días todo aquel que necesita ser salvo. La segunda marca de la iglesia es la unidad, tener un solo corazón y un solo alma. Eso es una declaración poderosa, que toda la iglesia tenga un mismo sentir, el mismo corazón, la misma alma. No había egoísmo, no había competencia ni crítica, lo que había era amor, había compromiso. Se cuidaban unos a otros. Nadie decía, no toques esto porque esto es mío. Ellos decían, lo necesitas, te lo puedes llevar. Esa era la iglesia que Jesucristo fundó. No era una uniformidad impuesta porque nadie les impuso a hacer eso. Nadie les dijo que tenían que hacerlo. Ellos mismos tomaron la decisión de hacer esas cosas. Era una necesidad nacida del amor y nacía del Espíritu Santo. Vivían juntos, comían juntos, oraban juntos y Dios obraba en medio de ellos. ¿Vivimos así nosotros el día de hoy? ¿Queremos vivir así nosotros también? ¿Somos una familia o simplemente somos asistentes dominicales? Dios quiere que nosotros seamos una iglesia unida, no iglesia perfecta, pero sí llena de gracia, llena de amor, llena de perdón. La unidad no es un lujo, es esencial para el testimonio del Evangelio y testificar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer punto es, era una iglesia generosa. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 45 dice, vendían sus propiedades, sus bienes, lo retenían y todo según la necesidad de cada uno. No había entre ellos ningún necesitado.
No había entre ellos ningún necesitado. Todos tenían lo mismo. Aquí vimos algo sorprendente. Era una generosidad radical que cambió la historia de ellos. La iglesia no solo oraba por las necesidades, sino que ayudaba con hechos, hacía con hechos. La iglesia con hechos demostraba que amaba a la gente, les daba a los necesitados, les ayudaba. Quienes tenían tierras o propiedades las vendían voluntariamente y traían el dinero a los pies de los apóstoles para ser distribuidos a todo el pueblo. Uno de los ejemplos más bellos es el ejemplo de Bernabé, un hombre generoso llamado hijo de consolación. Eso significa el nombre Bernabé, quien vendió un campo y ofreció todo a la iglesia. Su corazón quedó libre de materialismo. Me pongo a pensar yo, así como Bernabé, nadie lo obligó a hacerlo. Él tomó esa decisión: quiero vender ese terreno y ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Será que existirán personas todavía así? Tal vez nosotros podemos decir no, pero yo conozco a alguien que está aquí, que él y su familia se dieron un terreno en su país para que construyeran la iglesia en su pueblo. O sea que todavía existe ese tipo de personas como Bernabé, que Dios les pone en su corazón a hacer las cosas y no lo piensan. Y hasta el día de hoy hay una iglesia en ese pueblito donde esa persona y su familia regalaron ese terreno. Aquí vemos algo sorprendente también, de que todavía existen los Bernabés. Esto no era comunismo impuesto, nadie se los impuso, sino que era un fruto de amor cristiano. Nadie obligaba a nadie a hacer nada, todo era voluntario. Como les decía anteriormente, no necesitamos hacer eso ahora, pero sí tener un corazón generoso. Tener un corazón generoso para poder ofrendarle a Dios, para poder nosotros seguir hablando del Evangelio de Jesucristo. El dinero y los bienes son una prueba de nuestro carácter. La iglesia viva no acumula para sí. La iglesia bendice a otros. La iglesia bendice a los demás. En conclusión, dice en el libro de Hechos, capítulo 2, 47, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia viva, generosa, unida, obediente, es transformada y toda la gente lo mira, toda la gente sabe. Es una iglesia viva y esa iglesia viva atrae personas. No vamos a traer nosotros personas aquí a la iglesia con marketing, no, con nuestros hechos. Vamos a traer a la gente con amor. Vamos a traer aquí a la gente con devoción, con unidad, con generosidad. Porque de esa manera reflejamos el carácter de Jesucristo. Hoy Dios nos llama a renovar nuestro compromiso. No necesitamos copiar métodos antiguos, pero sí debemos recuperar su esencia, una unidad apasionada por Dios, unidad entre hermanos y abierta para servir a los demás. No podemos copiar ese modelo de iglesia, pero sí podemos hacer una diferencia, siendo generosos. Así que, querido hermano, querida hermana, ¿anhelas una fe más profunda? Comprométete con Dios. ¿Deseas ser parte de una comunidad real? Obedece a Dios. ¿Quieres vivir con generosidad y propósito? Órale a Dios para que Él te diga qué hacer. Y de esa manera, comprometidos,
obedientes y orándole a papá, Él va a hacer lo mejor de ti y todo el mundo lo va a ver. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en tu vida? Entonces, el día de hoy, abre tu corazón al Espíritu Santo. Pídele al Señor que dé ese querer de hacer las cosas, que te dé devoción, que te dé unidad, que te dé generosidad. Y que el mismo Dios que avivó a la iglesia en Jerusalén pueda avivar nuestra iglesia el día de hoy. Así que le vamos a pedir a Dios que haga de nuestra iglesia una iglesia viva, una iglesia donde podamos ver que cada día sigue añadiendo a todos aquellos que necesitan ser salvos. Amén.